conferencia es, como ven en el título, es orientada a la detección de las complicaciones en los pacientes que les diagnosticamos pie diabético o están a alto riesgo de pie diabético, para darle continuidad a lo que con el doctor Triana han elaborado durante este mes, que son las conferencias sobre el pie diabético. Ya estuvieron la semana pasada con el doctor Héctor Mario Rengifo hablando sobre este problema, así que vamos a buscar las otras cosas. ¿Por qué buscar las otras cosas? Cuando encontramos que alguien ya tiene un pie diabético, ha pasado ya muchas cosas. El pie diabético es el conjunto de una cascada de sucesos que lamentablemente terminan con la operación, y ojalá no con lo que nos contará después el doctor Triana en unas 2 semanas, que es la amputación. Ojalá que eso no ocurra, pero para que ocurra un evento de esos se han juntado varias complicaciones. Dentro de esas generalmente atribuimos las causas microvasculares, la neuropatía diabética, el no sentir en los pies de nuestros diabéticos, asumimos que esa es la causa, pero muchos de esos pacientes también tienen enfermedad arterial periférica que junto con la neuropatía ayudan a que aparezca la obesidad. Entonces, cuando diagnosticamos un paciente con pie diabético, no lo diagnosticamos apenas empieza su proceso, ya ha tenido un muy buen tiempo, 10 años de enfermedad, y muy probablemente 10 años de una enfermedad sin control. ¿Eso a qué lleva? Que también debamos buscar obligatoriamente las otras complicaciones microvasculares y macrovasculares. Y muchos de esos pacientes han cursado durante toda su vida y durante todo su tiempo de diabetes sin síntomas. Llegan probablemente al hospital con el problema del pie diabético, y eso fue lo que los llevó a consultar. Muchos de esos pacientes ni siquiera sabían que eran diabéticos, se les diagnosticó en ese momento. ¿Eso qué acarrea? Que las otras complicaciones seguro deben estar allí presentes. Es muy raro que un paciente no tenga asociadas las otras complicaciones. Así que es nuestra obligación poder buscar todas estas manifestaciones. Si alguien tiene enfermedad arterial periférica, que es aterosclerosis en las piernas, si entendemos que eso es un proceso sistémico, ¿por qué no tiene aterosclerosis en el corazón? ¿Por qué no tiene aterosclerosis en las carotidas? ¿Por qué no ocurre eso en las arterias renales? ¿Y por qué no ocurre eso en las mesentéricas? Debe estar ocurriendo, tiene una alta probabilidad de que esté ocurriendo. Cuando alguien tiene enfermedad arterial periférica, es muy probable que cada 4 personas que tienen enfermedad arterial periférica, 1 o 2 tengan enfermedad coronaria, que todavía no se ha hecho evidente, sí, pero ahí la tienen. Así que veamos este paciente diabético con el pie diabético como alguien a quien le tenemos que buscar todas estas manifestaciones. Bueno, y este estudio que hicieron es un estudio ya que lleva un buen tiempo. Ahí les doy la referencia, el estudio de tamizaje, en el cual encontró que las complicaciones microvasculares estaban presentes incluso desde el mismo momento del diagnóstico de los diabéticos. Los separaron por 2 grupos: los pacientes en los cuales hicieron una campaña de tamizaje. Tamizaje es tratar de buscar gente que no siente nada y decirle, bueno, ustedes conocen los factores de riesgo, ¿quiénes tienen hombres mayores de 40 años o mujeres mayores de 40 años que han tenido familiares con diabetes, que tienen obesidad o sobrepeso, que tienen triglicéridos altos o HDL bajo, o las mujeres que han tenido diabetes estacional? A todas esas cogieron ese grupo, les hicieron un tamizaje así no sintieran nada. Esa es la idea del tamizaje. Y lo compararon contra otro grupo que eran los diabéticos, que normalmente llegaban a la consulta con el diagnóstico reciente de diabetes. Encontraron que en ambos grupos, como lo pueden ver allí, ya desde el mismo momento, aún llamándolos
atrayéndolos activamente, habían complicaciones microvasculares. Miren, retinopatía diabética, de una forma, pues, de forma rara, un poco más frecuente, incluso en los que les hacían tamizaje, pero también coexistía ya una pérdida de la sensibilidad protectora en las piernas. Más o menos la mitad de los pacientes ya manifestaban ese tipo de alteraciones, y la microalbuminuria estaba presente también en un porcentaje alto de estos individuos, es decir, que ya había un daño renal incipiente al momento del diagnóstico de aquellos pacientes. Así que imagínense, si esto ocurre en los que apenas estamos diagnosticando, incluso activamente, ¿qué pasará con aquel paciente que llegó a esa complicación que requiere meses, años de una diabetes mal controlada? Seguro vamos a encontrar que es mucho más frecuente. Entonces, como pueden ver en el curso natural de la diabetes, en el cual estamos hablando aquí de diabetes tipo 2 especialmente, nacemos sin diabetes, pero vamos teniendo una predisposición y la estamos adquiriendo porque el sedentarismo, la obesidad, los malos hábitos de alimentación nos está llevando a que nuestra población tenga factores de riesgo y que se empiece a manifestar esa resistencia a la insulina, porque todo esto que tenemos aquí acumulado no es solo grasa, también produce muchas citoquinas, muchas hormonas que van a aumentar la resistencia a la insulina. Pero tarde o temprano eso, el cuerpo no da más y el páncreas no da más, se va agotando y lleva a la diabetes. Pero muchos de esos es asintomático, como habíamos explicado, y ese componente de las complicaciones micro y macrovasculares va pasando silencioso. Igual, no tenemos ni polidipsia, polifagia, poliuria, ni pérdida de peso, pero tampoco tenemos síntomas de neuropatía periférica, ni enfermedad cardíaca, ni enfermedad cerebral, hasta que ya llega el momento de que todas las cosas, todos los males se vienen. Las 7 plagas, ¿fueron 7? Le llegaron a ese paciente. Bueno, dentro de las microvasculares uno los divide en grandes rasgos en estas 3 grandes. La neuropatía con todas sus manifestaciones, la más común es la sensitiva, o la más conocida por todos, pero también está la retinopatía y la nefropatía. Esto es un proceso sistémico. Si a mí un paciente me llega con neuropatía periférica, seguro, es muy raro, pero seguro va a tener algún problema ya de retinopatía, así sea incipiente. Y lo mismo puede estar ocurriendo con su riñón. Dentro de las macrovasculares que afectarían a nuestros diabéticos son todas las aterosclerosis que ya hemos definido. Ahorita nos vamos a centrar en algunas de ellas. ¿Cómo detectarla? Que es nuestro gran problema. ¿Cómo tratarla? Bueno, probablemente ya uno va y se sienta, lee el libro, busca cuál es el tratamiento más adecuado para esto. Vamos a dar algunos datos acerca de los tratamientos, pero es muy importante cómo diagnosticarla. Y el diagnóstico de estas alteraciones micro y macrovasculares muchas veces son solamente por una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico, como vamos a mostrarles a continuación. El doctor Héctor Mario Rengifo, me imagino que habló de la neuropatía periférica, así que no va a ser lo que vamos a ver hoy, pero recuerden que a todo paciente diabético tipo 2 hay que revisarle los pies y ojalá hacerle la evaluación de sensibilidad. Lamentablemente nuestra realidad es que en los consultorios en los cuales trabajamos o que van a trabajar ustedes, no disponemos de las herramientas que son a veces muy sencillas, como el monofilamento, que me imagino que les habló el doctor Héctor Mario Rengifo, para detectar la neuropatía, la pérdida de la sensibilidad protectora.
y eso es una falla porque es una gran herramienta para la detección de esta alteración. Pocas veces se requiere hacer una electromiografía de velocidad de conducción nerviosa para diagnosticar una neuropatía periférica sensitiva. Muy pocas veces, con la clínica, con lo que el paciente nos dice y con la evaluación básica que hacemos, que es el monofinamento, el diapasón para ver la sensibilidad vibratoria, el examen físico, con eso llegamos a la conclusión de que es una neuropatía, tiene una neuropatía periférica este paciente. Cuando se sale de lo normal, que es solo un solo pie, que hay otras manifestaciones sistémicas de enfermedad, allí muy probablemente sí solicitamos como método confirmatorio diagnóstico la electromiografía. Entonces, la importancia de reconocer la neuropatía cuando ya hay neuropatía periférica y reconocer las otras es que estas otras neuropatías confieren riesgos para el paciente. Para darles un ejemplo, el detectar la neuropatía cardíaca autonómica eleva el riesgo del paciente de tener eventos cardiovasculares, y si el paciente diabético no lo habíamos catalogado como alto riesgo, con ese solo dato ya lo catalogamos de altísimo riesgo, porque esos son los pacientes que fácilmente tienen eventos cardiovasculares. Así que tenemos que enfilar todos los tratamientos preventivos para poder llegar a metas en estos pacientes. Así todo lo demás esté bien, colesterol bien, metas de hemoglobina glicosilada esté bien, pero el tener neuropatía cardíaca autonómica eleva su riesgo cardiovascular. Muchas de las veces esta neuropatía es asintomática inicialmente. Hay unas pruebas especiales que sirven para diagnosticarla. Sin embargo, es muy fácil reconocerla, aunque desafortunadamente tardíamente. Pero en el consultorio debemos reconocerla cuando el paciente tiene taquicardia en reposo y ya lleva un buen tiempo, más de 15 minutos, esperándonos afuera en reposo, porque es que tampoco es llegar y que, bueno, ¿cómo está? Y acaba de llegar a la cita porque está que llegó casi tarde y entonces evaluémoslo. No, tienen que reposar antes de pasar a la evaluación, y si persistentemente por más de 2 consultas está taquicárdico sin estar deshidratado, sin tener fiebre, sin haber tomado un medicamento que le eleve la frecuencia cardíaca. Afortunadamente los antigripales que tienen esos componentes ya los retiraron, pero de pronto se pudo haber usado una teofilina o un salbutamol para EPOC o asma, eso les produce taquicardia. Pero si no tiene nada de eso, ojo, frecuencia cardíaca de 100 o más por minuto, deben hacerle pensar de que este paciente está ya con una neuropatía autonómica cardiovascular. Y otro componente importante, todos los pacientes con pie diabético y todos los diabéticos, sobre todo adultos mayores, evalúen si tiene ortostatismo. Es algo que siempre nos enseñan, pero no lo hacemos. Cuando evaluamos qué médicos le toman la presión sentados y después parados a los pacientes, son muy pocos los que terminan haciendo eso, y felicitaciones a los que hacen, pero es necesario hacerlo, sobre todo cuando ya hay una manifestación de una complicación microvascular o macrovascular en el paciente. Y el ortostatismo nos indica que no hay una regulación adecuada. La definición es que ustedes, sentado el paciente, le toman una presión, y si al pararlo, después de estar parado entre 1 y 3 minutos, algunos dicen que a los 3 minutos, otros dicen que al minuto ya se le puede tomar, no necesariamente inmediatamente, sino que hay que dejar un tiempo de espera. Si esa presión disminuye y la sistólica disminuye más de 20 milímetros de mercurio y la diastólica más de 10 sin alterarse la frecuencia cardíaca, es un paciente en el cual tenemos diagnosticado ya
encontramos el ortostatismo. Lo podemos detectar, es el paciente que nos dice, no, yo cuando estoy acostado y me voy a levantar al baño siento que me voy a caer, o ya me he caído varias veces y el doctor Triana ya me ha puesto un clavo porque me fracturé la cadera a ir al baño. Y resulta que un contribuyente a ese factor es que está con ortostatismo. Imagínense el abuelito con ortostatismo, se levanta para ir al baño, se le van las luces, caída y fractura. Busquémoslo, porque ya con esto, simplemente con esto, podemos, obviamente, descartando otras causas de ortostatismo, hacer el diagnóstico de neuropatía autonómica cardiovascular. Otras causas de ortostatismo. ¿Alguien conoce alguna causa de ortostatismo distinta a esta patología? ¿La anemia severa puede dar síntomas de ortostatismo? Sí, aunque si es una anemia de instauración crónica puede que no, pero por ejemplo la deshidratación o la hipovolemia lo puede dar. Hay medicamentos que los dan, por ejemplo la clonidina, o medicamentos cuando ya nos da el urólogo medicamentos para la próstata, entonces estos son bloqueantes y nos pueden dar ortostatismo. A veces el exceso de diuréticos nos puede producir ortostatismo. Entonces, descartando todas esas cosas, si ya decimos no hay ningún factor que predisponga al ortostatismo, ese ortostatismo hay que pararle bolas porque seguramente es el reflejo de la cardiopatía autonómica, neuropatía autonómica cardiovascular. Miren que no se requirió mayor intervención. Hay otros estudios como la pérdida de la variabilidad RR, la diferencia o el análisis de la frecuencia con inspiraciones, con respiraciones profundas, toman un promedio de 6 respiraciones profundas, promedian las 3 mayores, las 3 menores. Bueno, eso ayuda también, pero con esta simple evaluación es más que suficiente para el diagnóstico. Y ya con esto exige que el paciente se le catalogue como de alto riesgo cardiovascular. La neuropatía gastrointestinal, que es la otra que generalmente no buscamos, pero sí lo vimos, que la gastroparesis, que las diarreas, bueno, es también frecuente, pero tenemos que sospecharla, tenemos que buscarla. Se puede manifestar con llenura, con náuseas, vómito, diarreas no relacionadas con las comidas, es decir, come y le da diarrea. Pero sobre todo piensen en esos pacientes que cuando ustedes los están manejando con la diabetes, con hipoglicemiantes o con insulina, son pacientes que tienen valores de glicemia erráticos. Erráticos es que va tanto hipoglicemias como hiperglicemias, hipo e hiper. Y usted dice, pero ¿cómo hacemos? Le ajusto la insulina, le bajo, le cambio otra insulina análoga que tienen otras propiedades y sigue con el problema. ¿Por qué se presenta eso? Bueno, se supone que uno usa insulinas para las comidas, que son las dosis de insulina preprandiales, que son insulinas de acción rápida o ultra rápida. Las ultra rápidas son las análogas. Y normalmente debe ocurrir lo que en alguien que no es diabético pasa. Si uno come, el páncreas, que es el mejor diabetólogo del mundo, o sea, un páncreas sano es el diabetólogo 1A, es el que se sabe la dosis exacta de insulina para esa persona, para esa comida. Normalmente el páncreas produce, de acuerdo a la comida, una cantidad adecuada de insulina que va disminuyendo porque la glucosa va disminuyendo también. Eso es lo que tratamos de hacer con un paciente diabético cuando le aplicamos insulinas. Y cuando aplicamos insulinas basales, que es cuando suplen lo que no está, en los momentos que no está comiendo, y aplicamos también insulinas preprandiales, o sea, la reacción rápida, ultra rápida. Le aplicamos esa insulina porque ya va a comer o porque está ya con el plato allí y esperamos que ocurra lo mismo en su cuerpo, que pase el alimento, se absorba el azúcar y esa insulina empieza a actuar al mismo tiempo. ¿Qué pasa con esta
estos pacientes que tienen neuropatía digestiva, pues puede ocurrir lo siguiente: llega el alimento, yo me aplico la insulina justo si es regular, máximo media hora antes de comer, o si son las de acción ultrarrápida con la comida, pero como y el alimento pasa rapidísimo. Entonces, ¿qué pasa? Se absorbe más rápido, mucho más antes que el pico de la insulina. O sea, no van sincronizados. Entonces puedo tener hiperglicemia rápido, empieza a actuar la insulina y empieza a bajar la glicemia, pero ya no hay más alimento, y ahí después hipoglicemia. O hay pacientes que se demoran en vaciar, el alimento queda ahí en el estómago, entonces actúa la insulina, pero el alimento no ha pasado. ¿Qué pasa? Hiperglicemias entre 1 y 2 horas después de comer, y después de unas horas, ahí sí pasa. ¿Y qué encontramos? Hiperglicemia. Entonces eso parece un desajuste, y uno dice, pero ¿por qué si le he enseñado a aplicar la insulina, estamos tratando de hacer las cosas mejor? Y justo es ese paciente al cual se le debe sospechar la neuropatía digestiva. El examen que se usa hay que interpretarlo con precaución, porque desafortunadamente no es un examen que concuerde siempre con los síntomas que el paciente nos refiere. Es un examen de gammagrafía, medicina nuclear, en el cual evaluamos con un marcador los tiempos del vaciamiento. Pero a veces no es tan exacto, y muchas veces es la parte clínica la que nos debe ayudar a resolver el problema. En esos pacientes son los que son unos buenos candidatos para usar las bombas inteligentes de infusión de insulina. Las bombas que van sensando y van liberando la insulina de acuerdo a la necesidad y la glicemia del paciente. Retinopatía diabética. Por allí vi a alguien en una tableta viendo unas fotos de retinopatía diabética, y eso es una de las formas en las cuales uno aprende, viendo fotos, haciendo el fondo de ojo regularmente, porque es la forma más adecuada de detectar la retinopatía diabética. En los pacientes que se les hizo un muy buen control de la glicemia y un muy buen control de la hipertensión, se previno la aparición o la progresión de la retinopatía diabética. A pesar de ser una enfermedad microvascular, se beneficia del control antihipertensivo. ¿Ya? Pero ojalá siempre se remita al oftalmólogo. Entonces, el paciente que nos llega con pie diabético o alto riesgo de desarrollar pie diabético, dentro de su manejo integral debe tener valoración por el oftalmólogo. ¿Y por qué? Pues yo digo, bueno, si lo estoy estudiando, sé cómo es la retinopatía, reconozco cuando hay microaneurismas, cuando hay exudados duros, blandos, cuando hay neovascularización, y ahora les voy a mostrar por qué, si debemos remitirlo. Como que busqué el señalador. Bien. La retinopatía diabética es más frecuente, aumenta la prevalencia en la medida que pasa el tiempo, pero también en la medida que la diabetes no está bien controlada. Y entre tengamos durante más tiempo, tengamos hemoglobina glicosilada, que son este dato de acá, 5, 4, 6, 6, 7, 6, 9, 7, 5, 4, es más frecuente, esa es la frecuencia de la retinopatía. Entre más alta la glicosilada sostenida durante más tiempo, es más frecuente la retinopatía diabética. Ocurrió lo mismo también cuando compararon las glicemias en ayunas y las glicemias 2 horas postprandiales. Las distintas curvas que hay aquí son los distintos exámenes. Este comportamiento de la retinopatía sirvió para determinar lo que ustedes conocen que son los criterios diagnósticos de la diabetes.
mucho tiempo atrás los criterios de diabetes habían sido basados por la frecuencia, los percentiles, y eso no es lo más adecuado. Es decir, bueno, como aquí hay 2 desviaciones estándar, entonces los que estén a partir de ahí, esos son diabéticos, y por eso habrán visto, no sé si, bueno, ustedes no van a recordar eso, y si leen historia de diabetes, sí van a saber que antes se usaba un nivel de 140 en ayunas para decir que era diabético. Ahorita se usa un nivel de 126 miligramos por decilitro en ayunas repetido para decir que es diabético. Se usaba el mismo criterio que sigue ahorita, que después de la carga oral de glucosa, un valor por encima de 200 miligramos por decilitro era criterio de diabetes, y hay que repetirlo si el paciente no tiene poliduria, polidipsia, polifacto. Y el criterio que se ha agregado ahorita es que una glicosilada por encima de 6.5 repetida es criterio diagnóstico de diabetes. ¿Y de dónde salió eso? De ese análisis de la frecuencia de retinopatía. Cuando se pongan a ver los numeritos acá, justo teniendo de hemoglobina glicosilada, aquí están las referencias. Es un artículo del British Medical Journal de 1994, viejito para ustedes, a nosotros es recién, nuevo, pero muy importante, porque con este análisis dijeron, bueno, vamos a hacer un análisis de cuál es el punto real en el cual nos discrimina diabéticos y no, y eso lo hicieron con la retinopatía, basados en los resultados de retinopatía. Si ven bien aquí, es a partir de 6.5 donde la de glicosilada 6.5 donde la retinopatía empieza a ser más frecuente, y hace uno el traslado también de la glicemia en ayunas y 2 horas postprandiales, y consigue este punto aquí donde la retinopatía empieza a ser más frecuente. Entonces, en conclusión, en estos pacientes a más años y más glicosiladas sin control, tendremos más probabilidad de tener retinopatía. ¿Cómo llegan los pacientes que tienen pie diabético? Una úlcera por pie diabético. Lo resumimos: muchos años, muchos de los cuales ha sido asintomático y sin saberse diabético, con niveles de glicemia altísimos, con glicosiladas que generalmente están de 9 para arriba. Y eso, 10, 11, todas las que uno quiera, pero son altísimas. Así que la probabilidad de que un paciente con pie diabético tenga retinopatía es alta, la debemos buscar. Esos son los hallazgos de la retinopatía. Se dividen en preproliferativa, leve, moderada, severa, con los distintos hallazgos, y la retinopatía proliferativa, que es la de alto riesgo de ceguera, y que para evitar que uno se quede ciego se inventaron el láser, la terapia con láser. La terapia con láser es que llega y queman muchos de estos vasitos que han salido nuevos para que no aumenten, no creen isquemia y no haya desprendimiento, etc. Entonces, para esos pacientes se inventaron el láser, y eso redujo una progresión a 2 años, de que en 2 años prácticamente el 26% se quedaban ciegos, lo redujo a solamente 11%. O sea, una reducción importante solo con la terapia de láser, sin hacer ninguna otra intervención. ¿Y por qué debemos remitirlo al oftalmólogo? Porque a pesar de que leamos y estudiemos, etcétera, la práctica nuestra de médicos generales, médicos internistas, diabetólogos, muchas veces no nos permite hacer el examen como debería ser, con dilatación de pupila, en un sitio oscuro, con el tiempo suficiente para hacer esa evaluación. Y también hace mucho rato, en el 1982, compararon qué tan efectivos eran internistas y diabetólogos y médicos generales contra oftalmólogos y retinólogos para diagnosticar, para encontrar retinopatía diabética.
y definitivamente encontramos la mitad de los casos de los que encontraban ellos. O sea que nuestra sola evaluación no es suficiente, debe hacerse la revisión a oftalmología. Si se pudiese el oftalmólogo tomar fotos de la retina, eso les ayuda mucho a detectar más casos de retinopatía diabética preproliferativa. La proliferativa a veces es muy fácil de diagnosticar, pero la preproliferativa exige un poco más de experiencia. Entonces, como conclusión, hagamos el fondo de ojo porque tenemos que aprender a hacer el fondo de ojos, pero para mayor seguridad del paciente, hagámoslo ver del paciente, del oftalmólogo, porque realmente somos malos para diagnosticar la retinopatía diabética. ¿Tienen alguna pregunta? ¿La hacen ahorita o no sé si al final? Bueno, nos devolvemos como quieran. Nefropatía es otra de las cosas que tenemos que buscar, otra de las alteraciones que también mejoran con un buen control, o se previene su progresión o su aparición con un buen control de la glicemia y un buen control de la presión arterial. Ahorita les digo, les adelanto, les muestro unas diapositivas, pero una vez les adelanto. El control de la presión arterial ha cambiado. Antes éramos más estrictos. A partir de los últimos estudios, ya salió el 8º comité de hipertensión. Siempre estamos esperando que cuando ya salió. Entonces, a los pacientes diabéticos ya se les pide una meta de presión arterial menor de 140/90, por encima de los 18 años. Algunos expertos recomiendan presiones menores de 130/80 cuando hay nefropatía diabética con proteinuria importante. Ya no se dice macroalbuminuria, sino proteinuria, y esa proteinuria generalmente es cuando es mayor de 300 microgramos por miligramos de creatinina. Pero eso es una opinión de expertos, no hay grandes estudios que avalen esa determinación. Entonces, por regla general, la meta es menor de 140/90. Antes se decía 130/80, ya no es tan estricto. Y la glicosilada, el nivel de meta de glicosilada depende de la edad del paciente y de las comorbilidades del paciente. En pacientes menores de 75 años pedimos, ojalá, que el paciente tenga una glicosilada menor de 7%. En mayores de 75 años somos más flexibles y la glicosilada puede estar entre 7 y 8%. ¿El doctor Rengifo les habló de esas metas? Vale. Entonces pasemos. Ya saben que hay unas metas diferenciales y que llevar al control de acuerdo a las metas y condiciones es lo importante, pero también controlar la presión arterial. Y a todos los pacientes diabéticos tipo 2, apenas se diagnostica la diabetes, hay que hacerle tamizaje de la función renal, si hay nefropatía o no. ¿Cómo se hace? Uroanálisis, creatinina y microalbuminuria. Debe ir ese paquete mínimo. Algunos dicen que el uroanálisis primero, porque si hay proteínas ya evidentes en el uroanálisis, pues ¿para qué hacer la microalbuminuria? Más bien se hace una proteinuria en 24 horas o una proteinuria con relación a creatinina en la orina única. Bueno, pero la Sociedad Americana de Diabetes, dado que pide que ojalá se le pida microalbuminuria a todos los que son diagnosticados con diabetes. Y con la creatinina traten de hacer siempre el cálculo de la tasa de filtración glomerular. El valor de creatinina solito no nos sirve. No es muy confiable. Hay pacientes muy grandotes que para ellos una creatina de 1.5 es adecuada, pero para alguien muy chiquitico 1.5 ya es evidente que hay daño. O en los pacientes que manejan en ortopedia, crónicos, probablemente una creatinina como tal no es adecuada, más si ha tenido alguna amputación ya de entrada. Así que en esos pacientes tenemos que usar otra medida. En esos casos ya sería la depuración de creatinina. Pero siempre traten de calcularla, y aquí en esta dirección electrónica hay muchas, van a encontrar
Las múltiples calculadoras que se hacen generalmente usan la que se denomina MDR4 o CKDE, esa es la última. Desafortunadamente no hay calculadoras que se hayan validado con nosotros, colombianos, latinos, tenemos que asumir la de ellos. Con la tasa de filtración determinamos en qué estadio está. No nos sirve una, eso siempre tenemos que confirmarlo y que eso sea estable por 3 meses para decirle que alguien tiene enfermedad renal crónica. Y aquí lo catalogamos de acuerdo al estadio y esta es ya la nueva división. Los más severos son de 30 para abajo. Los que tenemos que hacer una intervención estricta son ojalá detectarlos previamente. Pero los pacientes diabéticos podrían tener tasas de filtración glomerular normal y esta es la primera alteración que encontramos, la albuminuria. Y la albuminuria debe ser, ojalá, en una muestra única, tiene muy buena, es adecuada, no hay que recoger tanta, la molestia de recoger esas la orina por 24 horas es molesto, y si se lo piden a uno cada 3 meses, peor. Con una muestra única podemos empezar. Y esa muestra, miren que aquí pongo microgramos de albúmina sobre miligramos de creatinina. Traten que el laboratorio que les va a procesar la albuminuria la reporta así, es decir, que analice también qué tanta creatinina hay en esa muestra de orina. Es adecuado que lo hagan solo midiendo albúmina. Y un valor anormal es de 30 o más, 30 microgramos de albúmina por miligramo de creatinina. De ahí partimos. ¿Y por qué debe ser esa relación? ¿Por qué se debe pedir creatinina? Porque dependiendo del estado de hidratación y de qué tanto orine, pues nos podría dar un valor bueno o inadecuado en el paciente. Y aquí hay un ejemplo. Digamos que un paciente orinó 500 miligramos de proteína, de albúmina, pero puede ser anormal si el volumen es de 500 mililitros en un día, o podría ser normal si el volumen es de 2500 mililitros día. O sea que la sola determinación, miren, de las tiras, las trazas, eso no nos sirve mucho porque puede variar dependiendo del volumen. Y con la medición en orina de la creatinina, con eso hacemos la corrección. Entonces no nos interesa, ahí nos corrige para los que orinan poquito y los que orinan mucho, para los que estaban bien hidratados o para los que estaban deshidratados. Este es el algoritmo, el seguimiento que debemos hacer. Pedimos una albúmina, si la primera es positiva, seguimos en esta pidiendo una segunda y si es necesaria una tercera. ¿Por qué? Si la primera es positiva, al pedir la segunda, esta nos sale negativa, debemos pedir una tercera. Se piden 3 en un periodo de 3 a 6 meses. Se decreta que hay nefropatía si 2 de esas 3 muestras son positivas. ¿Ya? Pero si la primera es negativa, hacemos ese proceso otra vez cada año. Si ya dijimos que es nefropatía, no hay que estar haciendo el proceso anual. Probablemente pedimos microalbuminuria más frecuente porque una de las situaciones es, ¿será que disminuir la albuminuria es una de las metas del tratamiento? Algunos dicen que sí, debe ser una meta. Entonces probablemente la tengamos que hacer ya no como tamizaje, sino como un marcador de seguimiento de la nefropatía. Pero si en este paciente 2 de 3 muestras son negativas, volvemos al próximo año a hacer otra vez la situación. ¿Por qué le pueden salir a uno muestras positivas, falsos positivos? Es decir, personas que no tienen alteración renal de nefropatía, pero que el examen les puede salir positivo. Y estas son una de las causas por las cuales ese examen puede ser falso positivo, mentiroso en ese momento. Haber hecho ejercicio. Hay pacientes que tienen niveles bien altos de proteinuria
con la marcha o con el cambio de postura, y el ejercicio nos puede producir una microalbuminuria falsamente positiva. Entonces hay que decirle, bueno, si a usted le gusta hacer ejercicio, el día antes no se ponga a hacer ejercicio como lo está haciendo para que el examen sea adecuado. Si el paciente tiene una infección urinaria, va a salir positiva, o una infección en una prostatitis, va a salir con microalbuminuria positiva. Si está con una gripa y está con fiebre, y no, es que me tengo que tomar el examen y porque ya mañana se me va a vencer la orden, se toma el examen con fiebre, es probable que le salga positiva, no por enfermedad, sino por el proceso de fiebre. Si está en falla cardíaca, tiene diagnóstico de falla cardíaca, le puede salir positiva, y ese es un marcador de mal pronóstico, de alto riesgo. Si su diabetes no ha estado bien controlada, también puede salir positiva, y uno controla la diabetes mejor, tiene una disminución de las glicemias, repite el examen. Si después ya con el examen normalito, las glicemias en una meta adecuada, persiste la albuminuria, bueno, entonces no era un falso positivo, era de verdad que tenía el problema. Pero si se le corrigió al bajar la glicemia, era por la hiperglicemia. Y una hipertensión no controlada también es una causa de una albuminuria positiva sin que sea ese paciente, sin que sea el proceso de la nefropatía diabética. Entonces, todas esas cosas las tenemos que evaluar en ese momento. Y ojo, eso también tenemos que considerarlo para las otras alteraciones. Son unas claves para decir, bueno, este paciente tiene una enfermedad renal crónica, pero probablemente no sea por diabetes, es por otra cosa. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, nefropatía, pero su retina está bien, no hay problema, no es por la diabetes, debemos buscar otra etiología. Si tiene un descenso rápido en la tasa de filtración glomerular, tenemos que buscar qué es lo que está pasando, al igual que hace 3 meses tenía una microalbuminuria de 30, pero ahorita 3 meses después la tienen 500. Progresó muy rápido esa proteinuria. Su hipertensión no es adecuadamente controlada y tiene 3, 4, 5 medicamentos y no hemos podido llegar al control. Piensen que hay un proceso renal que está produciendo esa hipertensión y no propiamente la diabetes. Si vemos hematuria glomerular, la hematuria glomerular es la que ustedes ven en el examen de orina y les dicen hay eritrocitos dismorfos o crenados. Esa es la hematuria glomerular. O hay síntomas de enfermedad sistémica, fiebre desde hace 3 meses, dolores articulares, pérdida de peso no relacionada a la diabetes, porque la diabetes la hemos tenido bien, empiezan a aparecer ganglios, masas, etc. Entonces uno dice, esto no es el curso de la diabetes, y en ese paciente este compromiso renal, pensemos de pronto si es por alguna de esas otras enfermedades que está afectando y se está manifestando en el riñón. O si usted encuentra que una vez iniciado el enalapril, captopril, losartán o cualquiera de esos otros que son adecuados en los diabéticos, tiene una disminución en 3 o 4 meses de esa tasa de filtración glomerular, más del 30%, diga, uy, ¿qué pasó acá? Se me deterioró mucho la función renal con este enalapril y ECA. Más de lo esperado, porque ellos pueden disminuir algo y después se estabilizan, pero es más de lo esperado, más del 30% de lo que ya tenía. Piensen que de pronto el paciente tiene una enfermedad renovascular y deben sospechar que esa disfunción renal no es solo por la diabetes. Esos son los pequeños tips de este punto. Pasemos a 2 macrovasculares. Terminamos para que haya preguntas, porque si damos mucha información se duerme, aburre, se les olvida. Entonces vamos a pasar a las 2 macrovasculares de pronto más frecuentes. La enfermedad cardiovascular. ¿Será que a todos los pacientes diabéticos tenemos que hacerle prueba de esfuerzo, ecocardiograma estrés para detectar si hay enfermedad cardiovascular?
La respuesta es que no. Si está sintomático, no requiere esa evaluación. No se ha visto que eso beneficie al paciente. Es que de pronto tiene esa arteria tapada, pero si no siente nada, el destapársela con angioplastia de estenocirugía dio lo mismo, y eso lo han corroborado ya estudios también recientes. Ha dado lo mismo controlar a ese paciente perfectamente con medicamentos y dieta y ejercicio que someterlo a un procedimiento. Incluso cuando evalúan, es probable que haya más riesgos por el procedimiento que tenerlo perfecto al pelo, como dicen, con el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Pero entonces, ¿a qué pacientes sí hay que hacerles evaluación de riesgo? O hay que ser más incisivos en esa búsqueda. En los pacientes en los cuales tenemos un alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular. ¿Cómo así? ¿Los diabéticos no son de alto riesgo? Lo que han demostrado los estudios de los expertos es que no todos los diabéticos son iguales. Y hay unos pacientes diabéticos que se comportan de más alto riesgo y otros de bajo riesgo. Hay diabéticos 20 años los controlan y nunca tienen un infarto ni un evento cerebrovascular, pero hay otros que sí, a los 10 años lo tienen. ¿Eso cómo lo encontramos? Vamos a dar las claves, pero también hay unas calculadoras especiales para detectar el riesgo en diabéticos, como un Framingham. Y el Framingham ya cambió a una nueva calculadora que les voy a mostrar. Pero si ustedes van a someter a un paciente diabético a un ejercicio que es más fuerte que caminar, sino que le va a exigir más y él previamente es sedentario, y fuera de eso tiene un riesgo de más del 10% con esas nuevas calculadoras, es probable que ese paciente sí se beneficie de una evaluación más exhaustiva desde el punto de vista cardiovascular. Como quien dice, para que haciendo el ejercicio no le vaya a dar el patatús allí, el evento cardiovascular. En términos generales, caminar a un paso leve a moderado es seguro. Es rarísimo el cuento de que no se murió caminando. Eso no es lo frecuente. El caminar es un ejercicio seguro y se lo recomiendo a todos. ¿Cuántos de aquí hacen ejercicio mínimo 3 veces a la semana? Bueno, entonces la minoría. ¿Ya? Recuerden que si nosotros no lo hacemos, ¿cómo le podemos pedir a los otros que lo hagan? ¿Sí? Y los pacientes nos miran y ellos saben. Ustedes han visto esa serie que dice miénteme, y uno dice, vea, usted tiene que hacer ejercicio, y ellos nos miran a los ojos y uno va diciendo, usted tiene que hacer ejercicio, y voltea los ojos, y uno ya sabe, no, me está mintiendo. Si él no lo hace, mucho menos yo. Ustedes tienen que hacerlo para poder enseñar a hacerlo. Bueno, entonces a ustedes va a tocar hacerles la prueba de esfuerzo cuando empiezan a hacer ejercicio, porque sedentarios. Muy bien. Pero hay unas claves para empezar a detectar quiénes son de alto riesgo. Y las claves son estas. Si es hombre mayor de 50 años diabético, mujer mayor de 60 años y tiene alguno de estos factores, piense que ese paciente sí está en el grupo de alto riesgo. ¿Ya? Fumador, hipertenso, HL bajo, con albúmina ya positiva, y una historia en la familia de que alguien en primer grado, o sea, papá, mamá, hermanos, hermanas, hijos, ha tenido un infarto de miocardio. Joven o prematuro, que se llama prematuro. Prematuro es que algunos de sus familiares, si el evento fue menos de 50 años, y si es mujer fue menor de 60 años. ¿Sí? También pueden hacer el cálculo, y aquí está la dirección electrónica, de la nueva calculadora de riesgo cardiovascular que propone la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología. Distinto al Framingham, ahí le preguntan a uno si el paciente es diabético o no, o
si el paciente es afroamericano, blanco o de otro grupo étnico. Como ven, tenemos que asumir esos estudios porque nosotros no tenemos nuestra propia calculadora. Pero haciendo ese análisis con la nueva calculadora, alto riesgo serán aquellos que a 10 años uno le ha calculado que le da un porcentaje de 7.5% de riesgo de que sí va a tener un infarto. Es decir, más o menos, que de 100 pacientes, más de 7 van a tener un infarto. Eso ya es de alto riesgo. Framingham antes se decía que era 20%, pero ahorita esta ya es mucho más exigente. Entonces a todos los pacientes tenemos que hacer esa evaluación. Y a los de alto riesgo hay que enfocarlos, la conclusión es que hay que enfocarlos con este tipo de tratamiento. A que el paciente que llega con pie diabético, hay que preguntarse por qué no tiene marcadores de riesgo cardiovascular y por qué no estará usando estatina, aspirina y ECA varados. Puede que no en el momento de la hospitalización, ¿no? Eso es otra cosa que el doctor Triana nos mostrará pues en su momento. Obviamente esos son medicamentos que si llega el paciente con pie diabético, pues no es que los vayamos a usar en ese momento, pero sí cuando esté en su rehabilitación debemos considerar que por qué no busquemos el por qué no hay que iniciarle ese tratamiento. Y la otra macrovascular, pues hombre, si dijimos que la enfermedad arterial periférica es un contribuyente a la aparición del pie diabético o a la recaída en el pie diabético, pues la enfermedad arterial periférica debemos buscarla a propósito. ¿Ya? ¿Por qué? 1 de cada 3 pacientes con úlcera tiene seguro enfermedad arterial periférica. O es la causante que aparezca o que reaparezca la úlcera. No sé qué estadísticas tiene usted, pero doctor Triana, pero es algo más o menos parecido. Y es la duda siempre, hay que operarlo, no, pues que venga el vascular. Por eso hay que pedir un vascular cuando llega un paciente con pie diabético, porque hay que evaluarle cómo está su circulación, a ver si podemos hacer algo no agresivo o conservador. ¿Cuál es el término, doctor Triana? Que respete la extremidad, ¿sí? Una intervención. Sí, con la mínima intervención, o si definitivamente hay isquemia severa que nos obliga a hacer algo más agresivos. Pero estos pacientes, adicional a la diabetes, pues hay que buscar y preguntarle, bueno, es hipertenso, fuma, y ver cómo está su perfil lipídico. Y fumar siempre nos pasa por alto en la evaluación, y eso es un gran factor de riesgo. El problema es que también no sabemos cómo enseñarle a los pacientes a dejar de fumar. Entonces, 1 de cada 3 pacientes tiene enfermedad arterial periférica. Antes de que nos llegue con la úlcera, deberíamos hacer la evaluación de estos pacientes. Antes, cuando tiene el riesgo, así sea que tiene catalogado riesgo 0, 1, 2, 3, debemos hacer esa evaluación. Y hay que evaluar los pulsos, hay que buscar si hay cambios tróficos. Y hay un buen examen que es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es la presión sistólica que nos dio en el tobillo sobre la presión sistólica que nos dio en el brazo. Y si es menor de 0.9 es positivo, es altamente sospechoso de que haya enfermedad arterial periférica, y de ahí podemos partir a pedir los estudios adicionales para ese paciente o remitirlo inmediatamente a un vascular para que hagamos una prevención del paciente, que no vaya a aparecer la úlcera por pie diabético. Ese índice también nos sirve porque cuando está muy alto, algunos hablan de 1.3, otros de 1.4, nos informa de que está ocurriendo el proceso de endurecimiento, de rigidez arterial. Pero el que nos importa aquí es el índice bajo, menor de 0.9. ¿Esto cómo se hace?
paciente lo acostamos, tenemos un tensiómetro con un manguito apropiado, del tamaño apropiado, tomamos medimos la presión sistólica a nivel de la arteria pedia, también hablan de la arterial posterior, se toman 2 veces, se saca un promedio, y lo mismo acostado se hace con la braquial. Si es estricto uno, lo hacen en ambas extremidades, en ambos brazos, y saca el promedio. Idealmente de hacerse, es mucho más fácil con un equipito Doppler, ¿sí? Así como el que usan para ginecología, que oyen la fetocardia, eso empieza con un equipo Doppler se mide mucho más fácil. Se ha medido también qué tan adecuado es que uno haga esa medición auscultatoriamente. Entonces, si uno es juicioso, también sirve. Si no es juicioso, no va a servir. Entonces, al evaluarlo contra un equipo Doppler, pues sale ganando el Doppler. Pero es lo mínimo que podemos hacer es hacer esta evaluación con el fonendoscopio para poder detectar si hay enfermedad arterial periférica, tener una alta sospecha. Y el ejemplo acá es sistólica en tobillo 110 en promedio, en brazos 140, índice 0.78. Igual, altamente sospechosa enfermedad arterial periférica. Intervención exhaustiva. Desde el punto de vista nuestro médico es un buen control de su glicemia con glicosiladas en la meta de acuerdo a su edad y a sus comorbilidades, un muy buen control del colesterol LDL con la estatina de acuerdo a su riesgo, un muy buen control de su presión arterial, ¿ya? Que incluyen muy probablemente IECAS tipo enalapril o captopril o árados tipo los sartán, valsartán, lo que quieran. No combinados, ojo, no podemos combinar esos medicamentos. Y lo otro, aspirina o ácido acetilsalicílico, la que tenemos acá es la de 100 miligramos día. Esa es la intervención que debemos hacer en esos pacientes. Eso es lo que tenemos que buscar cuando se nos presente el paciente con la úlcera, que es lo que vamos a ver con el doctor Triana. ¿Tienen alguna pregunta? Nos podemos devolver. Buenas noches. No solamente tengo preguntas, simplemente quiero Manifestar lo siguiente: yo soy un paciente con todas esas patologías. Soy un paciente diabético, puedo contar mis experiencias que he tenido, pues estoy de pronto toda la mañana en este momento con mucho más seriedad y dándole la importancia que la enfermedad requiere, de pronto un poco tardío, pero lo que el doctor ha mencionado, todas las patologías, todos esos síntomas, yo lo he vivido. Y lo estoy trayendo en este momento, es que si de pronto sirve para algo, ponerme como ejemplo y mostrar los exámenes, todo lo que se ha hecho conmigo, y o cosas nuevas que yo no, para mí son nuevas, pero todo eso que se está mencionando en este momento, a mí nunca me lo hicieron. Entonces de pronto, yo sí tuve un evento hace como 3 meses, que ya me abrió, ya me puso en alerta, como una úlcera que me salió a nivel del dedo gordo, por decirlo así, del pie izquierdo, que me llevó a la clínica 8 días, me dio en un transcurso de una tarde. El evento fue muy acelerado, tanto que me dejaron hospitalizado, me hizo el tratamiento adecuado, pero ya soy un paciente con pie diabético y con unas patologías bien severas. Entonces, si en algo sirve para la sala, ponerme como ejemplo, estoy en discusión. Claro, y el ejemplo... O sea, perdónenme, todo lo que usted estaba mencionando ahí, yo lo estaba en ese momento pues recapitulando, asumiéndolo, y lo he encontrado muy acertado en cuanto a la medición de... Y ahora soy juicioso, puedo mostrar mi escuadro, ¿no? De mediciones a diario, lo primero que hago es medirme mi
glicemia y medirme mi presión, tengo mis aparatos. En la noche muchas veces lo hago aleatoriamente, pero sucede que los niveles que usted estaba mencionando los encuentro muy parecidos de pronto dentro de lo que es, ya es una persona descontrolada, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, cada vez esto que nosotros vemos acá y que discutamos lo practiquemos con las personas que tenemos como pacientes. Es llegar y pasar a hacer toda esta evaluación. Probablemente ahorita como está la práctica médica, pues no todo se va a poder hacer en un mismo encuentro, pero sí pongan en la historia al final, en esta consulta evalué los pulsos, las presiones, en la próxima voy a evaluar si hay ortostatismo y que quede como tarea, pero que lo hagamos. Repartimos esa consulta o ese tiempo, pero colocándonos tareas para la próxima evaluación. En la próxima le voy a preguntar tal, ¿sí?, si tiene síntomas sugestivos de neuropatía digestiva. En la próxima voy a evaluar el riñón, pero ponerse una tarea y colóquenlo allí, porque ese les sirve para que ustedes lo cumplan la tarea, o de pronto ustedes se fueron de vacaciones y llegó un reemplazo, alguien que los está reemplazando y dice, ah, bueno, esto quedó de tarea, hagámoslo. ¿Sí? Eso es adecuado porque muchas de las consultas ahorita son cortas, no tenemos una hora, ojalá media hora a veces, son 20 minutos, a veces hasta menos, no deberían haber consultas de menos de 20 minutos, ¿sí? Por ley dice que mínimo 20 minutos, pero uno ve 20 minutos, esto no lo hacen en 20 minutos, repartan la evaluación, pero que en el año se haga la evaluación, se cumpla. Bueno, más preguntas, más dudas. Yo siempre he tenido una inquietud y es la mala evaluación que se hace del paciente. Usted hablaba de la parte de antecedentes. A uno le llegan a la consulta el paciente diabético y usted ¿qué está tomando? No, yo tomo ibuprofenos porque me lo han formulado. Naproxeno, diclofenaco. Yo siempre a los estudiantes que están conmigo les explico el problema que hay si yo soy diabético, soy hipertenso, agregarle una carga más a ese riñón, con esa parte de AINES, y sin embargo usted lo ve con frecuencia y creo que en un 90% de los pacientes vienen medicados. ¿Y por qué pasa eso? Porque no preguntan si el paciente es hipertenso o es diabético. Así sea hipertenso, diabético y tenga una enfermedad arterial oclusiva, usted tiene problemas. Entonces yo quiero, ¿usted qué opina? ¿Qué concepto le merece eso? Para que nos metamos en la cabeza, los laboratorios no le van a decir, cuando a uno le hacen la visita del laboratorio no le dice, usted no lo haga ni lo utilice en esta clase de pacientes, porque no les conviene. Entonces, quiero oír su concepto, porque pues definitivamente los que están aquí hoy acá hay médicos y los otros van a salir, para que ayudemos a cuidar ese paciente diabético, ese paciente hipertenso. Bueno, esas preguntas de los antecedentes hay que hacerla completa, así estemos en una especialidad o en otra, o generales, hay que hacerla completa. Incluso métale esa pregunta, bueno, ¿qué medicamentos se está tomando? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces al día? Y además pregúntele, bueno, además de estos que usted me ha comentado, que son los que yo le ordeno,
¿Está tomando algún otro medicamento que otra persona le haya ordenado o que usted esté tomando por su cuenta? ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente: van donde el ortopedista y le dicen los medicamentos o el tratamiento que le ordenó el ortopedista. Van donde el médico general y le dicen los que le ordenó el médico general, y los otros no, porque es que él no me los ordenó. Y donde el internista ocurre lo mismo. Si le pregunto, ¿usted qué medicamento toma? No, me dicen los que creen ellos que me interesan a mí. Pero a todos nos interesan todos los medicamentos. Y así se da uno cuenta que hay pacientes con diabéticos, con esos riesgos de nefropatía, y obviamente pues porque si hay pie diabético tiene seguro, hay que buscar si hay nefropatía, que toman medicamentos por mucho tiempo que terminan siendo nefrotóxicos. Incluso lo que creemos del acetaminofén también tiene problemas de nefrotoxicidad. Entonces seamos muy prudentes con eso. Es más, tratemos de ir a la causa, qué es lo que está haciendo que el paciente esté tomando medicación analgésica de forma crónica. Y una de las cosas podría ser, no, es que tiene una artrosis en rodilla y eso le genera dolor crónico, entonces claro, toma medicamentos, pero de pronto no se nos ha ocurrido, ¿será que ordenando una terapia de ejercicios y educación de esos ejercicios de fortalecimiento periarticular podríamos mejorar el dolor? Y bajando obviamente peso podríamos mejorar el dolor para que no use medicación crónica. Entonces esas preguntas sí debemos hacerlas porque tenemos un riesgo de progresión de enfermedad, y con los antiinflamatorios no esteroideos obviamente está el riesgo también de empeorar la función renal en estos individuos. Y se juntan cosas, puede que no sea la única causa, pero la presión no controlada, el antiinflamatorio no esteroideo, la diabetes no controlada, y llegó y le dio una gripa y se deshidrató, todo eso junto actúa para que el paciente pase de un estadio que no era tan severo a un estadio 3, 4, incluso 5 de función renal. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y pensar, bueno, ¿será que este medicamento sí lo va a necesitar? ¿Será que hay posibilidad de que lo podamos disminuir haciendo ese tipo de terapia? Porque es fácil, nosotros tenemos la facilidad de tomar ese medicamento, pero podemos romper el círculo vicioso o disminuir dosis si obramos multidisciplinariamente sobre ese paciente. Bueno, entonces no habiendo más preguntas, cualquier cosa estamos aquí a la orden. Doctor Triana tiene la idea de que en la última charla vamos a hacer una mesa redonda. Seguro en ese momento habrá dudas. Siempre como estudiantes traten de, si saben que va a haber una charla, traten de leer antes el tema. Todas esas charlas que les programen en la universidad, por fuera, acá, háganse una leída, porque así uno cuando llega y está donde el expositor tiene preguntas, incluso sabe, no, este me está echando un carretazo, porque yo les puedo estar diciendo aquí mentiras. Ustedes como estudiantes y futuros médicos deben ser tan responsables que se van a llegar a estudiar y evaluar si lo que les está diciendo alguien es lo adecuado o no. La recomendación que les doy. Buenas noches, doctor. Buenas. Yo quisiera hacer una pregunta muy sencilla. O sea, ¿a todos los diabéticos les da pie diabético? Y si es así, ¿cuál es la causa fundamental para que le dé o no? Bueno, no a todos los pacientes les da pie diabético. O sea, el pie diabético también, bueno, ¿cuál es la definición de pie diabético? Y ahí podemos discutir qué es pie diabético. Pie diabético es cuando ya tiene la úlcera
el paciente diabético que aparece con la úlcera, o puede haber estadios previos sin que aparezca la úlcera en el cual tienen un mayor riesgo de desarrollar la úlcera. Esa es una discusión también. No todos los pacientes terminan con úlcera. Es más, con buena prevención, con buena educación del paciente, enseñarle a verse los pies, a hidratárselos adecuadamente, a usar zapatos adecuados, medias adecuadas, se puede disminuir ese riesgo de que ocurran amputaciones. Tenemos un vecino que es Brasil, que tiene un programa institucional, estatal de prevención de úlceras por pie diabético, en el cual logra una disminución. No tengo el dato exacto aquí de cuántos diabéticos presentan pie diabético, no es algo tampoco común, no es todos, tampoco es el 10%, queda de tarea. ¿Sí? Si me da el correo electrónico, yo le agrego el dato en esa frecuencia. No sé si ustedes tienen esa información. Quiero aclarar algo. La próxima semana el doctor Berna va a hablar sobre la podología del pie diabético, el manejo. Y en realidad todo diabético no presenta pie diabético, porque dentro de eso viene la parte de las úlceras que tienen unas clasificaciones, y está lo que es el pie de Charcot, que es otra cosa que se produce dentro del diabético y es lo que hay que manejar. Por eso hay que llegar a conocer todas las instancias del pie dentro de la persona diabética. Entonces la próxima semana, y a eso quería invitarlos, de que asistan, que el doctor Berna es médico egresado de aquí de la del Valle también, como el doctor Andrés Collazos, y hizo podología en el exterior, y él va a hablarnos de eso. Después yo hablaré de lo del pie diabético, cómo nos llega el pie, y donde muestro las clasificaciones, donde están las diferentes clasificaciones, ya sea la de Wagner o sea la del doctor de San Elián, que es del doctor Fermín Martínez, y son clasificaciones que nos ayudan a pensar qué tenemos que ir haciendo con esos pacientes. De manera que yo creo que el doctor Berna la próxima semana nos va a hablar de eso, y como dice el dicho, continuará. Entonces lo dejamos para que él nos responda esas preguntas. De manera que ustedes ya están dando cuenta que el pie diabético no es de un médico, la diabetes no es de un médico, y por eso quiero de que en la última conferencia hagamos como que venga el doctor Collazo, le voy a decir al doctor Héctor Mario Rengifo, el doctor Berna y ustedes tengan ya, como han oído cosas, están enterados de lo que va a pasar, lo que ha pasado, nos hagan preguntas, y de acuerdo a la especialidad y a lo que manejemos, nosotros lo tratamos. Yo como ortopedista soy el último que veo ese pie diabético o ese pie que de pronto ha tenido algún tratamiento, pero un tratamiento más o menos, y que coincidimos todos, es con la parte de educación. Entonces yo les mostraré eso, y creo que para la próxima semana el doctor nos da eso. ¿Hay alguna otra pregunta? De pronto el responderle para recordar es las causas del pie diabético, o que alguien tenga riesgo de desarrollar úlcera, que es la combinación de pérdida de sensibilidad protectora, o sea, no siente, se lesionan y no siente, con, no todos los pacientes, pero sí puede haber enfermedad arterial periférica, es decir, la circulación en las piernas está disminuida y el proceso de oxigenación, de reparación, de isquemia está elevado, la isquemia está aumentada y la reparación está también alterada por la misma isquemia. Pero hay también otros procesos que entran, es que
con el no control de la diabetes, las células o el proceso inmunológico también está alterado, entonces la reparación como tal se ve alterada. Todo eso se junta, es multifactorial para que un paciente finalmente, de estar a riesgo, desarrolle la úlcera por el pie diabético. Entonces se juntan varios procesos, no hay uno solo: vascular, neuropático, inmunológico, para llevar al paciente a un pie diabético. Y obviamente el otro también muy importante es la falta de enseñanza del autocuidado, para no reconocer y no cuidar el pie que termina en el pie diabético como tal. Bueno, una etiología es multifactorial. Y al final, el pie de Charcot, por ejemplo, el pie de Charcot termina, si no es bien tratado, en unas úlceras, porque es un pie que en vez de ser una parte plantígrada es mecedora y empieza a crear esostosis. Y de una vez les digo algo: a veces el paciente tiene un callito y el médico general, ¿qué hace? Va y le saca el callito. Eso es peor, porque no está tratando la causa que está llevando a que se empiece a producir esa úlcera. De manera que, por eso esto es un tratamiento integral, doctores. Es un tratamiento que no es solamente del endocrinólogo, debe haber podólogo, debe haber vascular. Hay unos conceptos nuevos nuevos en el medio, pero son conceptos que se han emitido por ahí en 1985, 87. Me he encontrado artículos donde tratamientos para, por ejemplo, la parte vascular, que todo el mundo habla del Doppler, pero algunos artículos desde esa época hablan de que el Doppler tiene que hacerse con una pletismografía. El Doppler nos da un flujo, pero cuando la arteria, como mostraba el doctor, está demasiado engrosada, puede que no nos dé nada. Entonces, combinado estos dos exámenes, por eso ahí necesitamos que el vascular entre a funcionar. Hasta la parte nutricional. Y ortopedia, nosotros, ¿cuál es la función de nosotros en este momento en la clínica de Occidente? Y el doctor conoce nuestro programa. Es evitar las amputaciones. Y les voy a mostrar estadísticamente que hemos logrado, antes que eran amputaciones supracondilias, infracondilias, en este momento son de pie. Con eso estamos más que satisfechos, estamos logrando. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, hay que hacerlo así, manejémoslo así. De manera que creo que las conferencias que siguen son tan importantes como las dos que hemos tenido, y así podemos llegar a un feliz manejo con el paciente diabético. Doctor, tenemos una pregunta por la videoconferencia. La doctora Alejandra aquí en Cali nos pregunta: ¿cuál debe ser la meta en prevención de ácido úrico en hiperuricemia en pacientes con nefropatía? Bueno, entonces, el ácido úrico, lo primero que hay que evaluar es por qué está el ácido úrico alto. No todos los ácidos úricos altos requieren tratamiento específicamente con alopurinol. Eso fue una reacción de que mal aprendimos. Porque salió el medicamento para el ácido úrico alto, alopurinol. Salió el colesterol bajito, el colesterol HDL bajito, niacina. Y lo que nos han mostrado y nos han enseñado es que esas cosas no deben ser así de automáticas, hay que evaluar qué es lo que está pasando. Entonces, dentro de esa evaluación hay que determinar cuál es la causa del ácido úrico alto, más en un paciente con nefropatía.
situaciones que aumentan el ácido úrico sin que sean patológicos o que requieran un tratamiento están en la simple obesidad, sobrepeso y obesidad. ¿Qué habría que hacer? Pues tratar el sobrepeso y la obesidad. El uso de hidroclorotiazida, probablemente en nuestros pacientes diabéticos hipertensos les estamos formulando hidroclorotiazida y esta hidroclorotiazida eleva el ácido úrico. Entonces, ¿qué habría que hacer? O de pronto disminuir dosis o cambiar el diurético por un medicamento pues, que no produce hiperuricemia, o seguir observando. ¿Cuáles son las indicaciones reales de tratamiento de ácido úrico? Eso lo pueden ver en las últimas revisiones del tema, incluso en el mismo, en los libros base del tema como Harrison o Riel, bueno, entonces hay que preguntar si el paciente ha tenido gota o crisis de gota. Esa es una indicación para tratar el ácido úrico. Si ha tenido litiasis a repetición, cálculos urinarios y que uno crea que son por ácido úrico, y obviamente hay que determinar si son productores de ácido úrico o son bajos excretores de ácido úrico. Si hay litiasis o hay nefropatía, que uno realmente considere que hay nefropatía por ácido úrico, son pacientes que sí deben manejarse con medicamentos el ácido úrico y obviamente combinarlo con el tratamiento de ejercicio y farmacológico y nutricional para no solamente basarse en los medicamentos. Entonces, de aquí en adelante, no todos los pacientes con ácido úrico requieren tratamiento farmacológico para el ácido úrico. Hay que sentarse y respirar profundo y decir, bueno, ¿ante qué paciente estoy? Porque recuerden que lo fácil es, tomen su medicamento. Eso es lo más fácil. El problema es que todos los medicamentos que damos tienen un beneficio, pero tienen riesgos. La medicina ahorita, ¿a qué se orienta? Voy a dar este medicamento porque los beneficios son mayores que los riesgos. ¿Ya? Entonces, evalúen bien qué condiciones o qué es lo que está causando esa hiperuricemia para definir si se da tratamiento o no. Porque es que mucho también ha salido en que el ácido úrico alto es un marcador de riesgo cardiovascular o se asocia a riesgo cardiovascular alto. Pero lo contrario no se ha dado. Bajar el ácido úrico en aquellos pacientes que no tienen gota o tienen esas otras indicaciones de manejo de ácido úrico, ¿será que bajarlo con allopurinol, que es el medicamento por lo menos que tenemos más disponible acá, disminuyó el riesgo cardiovascular? La respuesta hasta ahora es que eso no disminuyó el riesgo cardiovascular o no disminuyó el riesgo de progresión renal, sino estaba asociada a litiasis o a nefropatía por ácido úrico o el paciente pues, tenía una indicación clara de tratamiento. Lo primero, evaluemos, pensemos qué es lo que vamos a hacer con ese paciente y si requiere o no el tratamiento. ¿Quedó satisfecha la persona de la pregunta? Bueno. Lo mismo es con el colesterol, muchachos. Hasta hace unos pocos años, alguien que tuviese un colesterol por encima de 200 era igual a una estatina. Eso ya no aplica, no debemos hacerlo, sino que tenemos que evaluar el riesgo de ese paciente y el beneficio, los riesgos cardiovasculares y si se beneficia o no. Si a ustedes les da ahorita, pues no hacen ejercicio, ¿tienen cuántos años tienen? ¿20 años máximo? ¿Sí? ¿Sí o no? Y les da 210 de colesterol mañana, no es para que le iniciemos medicamento. O les da ácido úrico algo alto, no es para que le demos medicamento, sino que evaluemos cuál es la etiología para ahí sí determinar el tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? No. Muchas gracias. Gracias y los